Lo advertimos y lo dijimos. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y dio a conocer que existe una campaña de desprestigio por parte de la oposición. Y es que quieren generar miedo y terror en nuestro país por lo sucedido hace unos días en Jalisco, en Baja California, en Chihuahua y en Guanajuato. Y es que son ataques sistemáticos al gobierno de la 4T para generar incertidumbre entre la población. Y el día de hoy tanto el secretario de Gobernación Adán Augusto y el presidente Andrés Manuel dieron todos los pormenores. Y ojo aquí, esto no se puede permitir, porque al final los que salimos perdiendo somos todas y todos los mexicanos. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que también presentó un video que nos dejó con los ojos cuadrados? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, tal y como ya lo habíamos advertido, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y dio a conocer que existe una estrategia muy bien estructurada por parte de los opositores para golpetear a la 4T y difundir el miedo entre las y los mexicanos, haciendo uso de lo que sucedió en Jalisco, en Baja California, en Chihuahua y en Guanajuato. Lo único que buscan es generar terror, y esto prende las alarmas y los focos rojos. Y es que el presidente no solamente exhibió a personajes como Ricardo Alemán, sino a todos estos mezquinos que lo único que nos demuestran es que están desesperados y son capaces de hacer todo lo posible para recuperar el poder en el 24, hasta generar una intervención extranjera. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy sin pelos en la lengua. Y es que al final los perjudicados somos todas y todos nosotros. Escuchemos lo que dijo el presidente en la mañanera. Sin duda están exagerando nuestros adversarios. Ya vimos a Reforma y a Dolia y otros más, ¿no? Esto que hablaba yo, ¿por qué no pones el de Alemán, el Twitter? Porque bueno, sin duda, y además hasta salió un comunicado de los organismos empresariales. Y tú me estás diciendo ahora de que en Sonora se difunde de que en Estados Unidos están advirtiendo de que no se venga a México por la violencia. Está como montado, es propagandístico. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia. Pero bueno, ya dije, ya informé de cuántos homicidios hubieron el fin de semana. Claro, aquí son dos cosas: la realidad y la percepción. ¿Y qué cosa es lo que manejan los medios informativos del conservadurismo? Pues la percepción, crear un ambiente de miedo, de temor. Qué barbaridad, es ingobernable el país. No es cierto. Pero miren esto, este es periodista de los de antes, ¿no? Pero así son todavía la mayoría. Última hora, me dice una fuente de Palacio, pero no es la fuente del patio central, que el terrorismo, porque eso es lo otro, recomiendan usar la palabra terrorismo. En Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California fue ordenado por López Obrador a sus aliados, me imagino, del crimen organizado. Yo di la instrucción desde aquí, ¿no? La estrategia de incendiar al país justifica
la militarización decretada por AMLO. O sea, yo eché a andar todo esto para justificar la militarización del país. ¿Lo dudan? Esto sí calienta. ¿Cree que soy Calderón? Que ante cualquier provocación, guerra. No. Afortunadamente, qué lástima que no podemos seguir escuchando a la señora porque lleva más tiempo. A ver, ponla, porque ahí está la respuesta. Digo en parte, porque habla de la narcopolítica y cosas por el estilo. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que debemos dejar algo cierto. La gente ya despertó y no nos comemos estas mentiras que están difundiendo los opositores, y es que están utilizando, como lo digo, lo que sucedió en los 4 estados de la República, donde hubo violencia generalizada y hubo altercados en contra de la población, para empezar a generar toda una estrategia muy bien estructurada para perjudicar al gobierno del presidente, y hasta en diferentes acciones buscar una intervención estadounidense utilizando la palabra que empieza con T y que nos recuerda al 9/11. Aquí tenemos esta columna de Alfredo González muy bien estructurada que nos muestra pues estas mentiras que están utilizando los opositores y cómo esta estrategia que ya dio a conocer el presidente empieza a generar mucha especulación. La detención de cabecillas del crimen y acciones concertadas entre autoridades locales y el crimen dieron origen a los disturbios, ataques y actos en contra de civiles en varios estados de la República. No fueron producto de la casualidad lo que sucedió con los vehículos y tiendas de conveniencia en Baja California, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, como tampoco las agresiones a un grupo de comunicadores y civiles en Ciudad Juárez y Chihuahua. Desde la presidencia de la República tienen un diagnóstico de lo que está ocurriendo, y este corre por varios vertientes. En primer lugar, todo obedece a los golpes que ha propinado la 4T a través de la Guardia Nacional y la Marina a objetivos prioritarios o generadores de violencia, sobre todo cabecillas del crimen en diferentes regiones del país. Los varones de estos grupos buscan hacer valer su poderío con actos propagandísticos que terminan generando daños, ya no a grupos rivales, sino a la población civil. Y es que, familia, en los últimos días también y en las últimas semanas se han dado a conocer noticias que muestran este combate y los golpes fuertes que se han dado por parte del gobierno de la 4T a estos grupos. Por ejemplo, el decomiso histórico en Sonora, donde se pudieron cooptar toneladas y toneladas de una especie, de una sustancia nociva. Así también el decomiso histórico en la Ciudad de México, donde también lograron la detención de toneladas de estos estupefacientes, que obviamente pues resultan un golpe muy duro a los bolsillos de la delincuencia. Regresémonos un poco a esta nota. En segundo lugar, el gobierno de López Obrador detectó que en algunos estados existen colusiones entre la delincuencia y grupos políticos, que en ocasiones trabajan en complicidad y en otras tantas se usan mutuamente para diseminar la narrativa de una fallida lucha contra la inseguridad. Y esto lo podemos ver en lo que se está empezando a compartir por parte de los partidos de oposición. Por ejemplo, aquí tenemos el video de Marquito Cortés, donde dice que se está incendiando el país y que la estrategia de los abrazos no ha funcionado. Pura tontería, que al final quiere ocultar lo que realmente pasa en México y cómo los gobiernos gobernados por la oposición pues son más factibles a que se susciten este tipo de actos violentos. ¿Por qué no dicen nada de Diego Sinnoé, gobernador de Chihuahua, o de Maru Campos, que está
Diego Sinue de Guanajuato y Maru Campos de Chihuahua. ¿Por qué protegen a estos personajes y por qué no hablan de cómo las fiscalías y los poderes, como el poder judicial, está cooptado por la delincuencia en gobiernos de estos personajes? ¿Por qué no habla de lo que está sucediendo en Tamaulipas con Cabeza de Vaca, este corrupto mezquino que al final se demostró tiene nexos con los malandros? Así también, pues, Dante Delgado, que también ya se suma a esta campaña en contra de la 4T, pues despliega una carta, que la verdad es mucho texto y nadie lee, en contra del presidente Andrés Manuel y de la lucha contra el crimen. En tercer lugar, este columnista de Alfredo González de El Heraldo, pues habla sobre que el gobierno detectó una parálisis en las fiscalías estatales y los poderes judiciales de algunos estados, algo que ya todos conocíamos y que esto ha quedado claro, por ejemplo, en Nuevo León con el tema de Bani Escobar, por ejemplo, en Guanajuato, que el mismo presidente le exigió al gobernador destituir a su fiscal porque simplemente no daba resultados y más parecía estar al servicio de estos grupos del crimen. O por ejemplo en Jalisco, donde Enrique Pruebas Rápidas Alfaro se atrevió a decir que la fiscalía estaba en manos de los delincuentes. Entonces, ¿de qué sirve él? Esto es lo que está enfrentando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente pues esto también está sirviendo para golpeteos en perjuicio de las y los mexicanos. Frente a todo esto, el presidente y su gabinete tienen trazados ya algunos ejes de acción. Promoverán fast track las extradiciones del crimen a Estados Unidos. Además, acelerarán tiempos para concretar cambios en la ley orgánica de la Administración Pública Federal para evitar una reforma constitucional y lograr que la Guardia Nacional pase cuanto antes a manos de la Sedena. Por otro lado, impulsarán reformas que amarran las manos y meter en cintura a fiscales y jueces de los estados que por unos cuantos pesos se hacen de la vista gorda y liberan a delincuentes. En la 4T están conscientes que es un gran desafío y más cuando está en puerta el proceso electoral del 2024. Y aquí, familia, es donde también entra el secretario de Gobernación, y es que el día de hoy se generó toda una mesa de análisis en Palacio Nacional para dar a conocer lo que había sucedido en estos estados donde se vivieron hechos violentos y la postura del gobierno de la 4T. Y lo que resalta en esta conferencia es que lamentablemente hay muchos periodistas que también le estuvieron siguiendo el juego a esta narrativa de que en México estamos viviendo una crisis sin precedentes, que el gobierno de la 4T no da resultados, es más, que están abrazados con los malandros. Puras suposiciones que lo único que generan son infodemias y que utilizan los grupos de poder para engañar al pueblo. Escuchemos qué fue lo que dijo el secretario de Gobernación sobre este tema y esa estrategia difundida por estos opositores mezquinos que no se preocupan por el pueblo. Veamos el video. Evidentemente que tenemos información sobre la persona que usted menciona, de la situación judicial en la que se encuentra. Entenderá que por la naturaleza de nuestro encargo nosotros no podemos revelar el estado que guardan los procesos que enfrente, ni podemos prejuzgar sobre el por qué fue liberado en una o en dos ocasiones. Y reitero que pues parte del trabajo de todo el gobierno federal y específicamente del Gabinete de Seguridad es intentar o coadyuvar en el caso de órdenes de aprehensión, pues que éstas sean ejecutadas y en todo caso que se resguarde el orden público. Bueno, es lamentable que se hayan suscitado hechos que afectaron lamentablemente a lo que conocemos como la población civil. En términos generales estamos hablando de eventos que se dieron, que tienen mucho de propagandístico. Evidentemente pues no podemos ocultar que hay daños en vehículos, en establecimientos mercantiles, pero de manera inmediata y coordinada el gobierno federal está con los estados ya trabajando de manera conjunta. Se reforzó incluso con personal militar o de la Guardia Nacional la presencia básicamente en Baja California, en Guanajuato, en Ciudad Juárez, y se está pues trabajando, atendiendo de manera coordinada con los estados.
Bueno, pues aquí. Y ahorita vamos de aquel lado y allá atrás también. Secretario, buenas tardes. Adriana Estela Flores de Imer Noticias. Me gustaría primero preguntarle, no sé si el secretario de la Secretaría de la Defensa puede responder esto o el subsecretario Mejía, ¿qué tanto tiene que ver en cuanto a la violencia en Jalisco y Guanajuato, los reacomodos dentro de la dirigencia del cártel Jalisco Nueva Generación? Y si ante esta disputa por el liderazgo de este grupo delictivo se prevé... Pues ahí está, familia, lo que dijo el secretario de Gobernación, y esto pues sigue generando mucho de qué hablar. Tras los hechos de violencia ocurridos en los últimos días, el secretario de Gobernación descartó que estos se cataloguen como terrorismo. En este sentido, el secretario aseguró que no se minimiza el tema y que la respuesta del gobierno va de acuerdo a la estrategia de seguridad, la cual está implementada por el gobierno nacional. No es que queramos minimizarlo, pero desde luego hay una estrategia del gobierno federal que combate la inseguridad que está dando resultados. Ya conocerán ustedes las cifras. El día 20 hay una baja en la incidencia delictiva. Pues ahí está, familia, y esta estrategia que siguen impulsando los opositores que pues quieren engañar una vez más al pueblo. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.